Bien, respetando el tiempo de todos, vamos a dar inicio, que son las 9:08 p.m. ya. Muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenido a una nueva entrega del curso de bioseguridad hospitalaria, a la clase número 4. Bienvenidos todos. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien ahí, por favor? Gracias, Adriana. Bien, voy a compartir pantalla. Gracias, Pamela. A ti. ¿Logran ver la pantalla, la presentación? En esta ocasión me contestan, por favor, por el micrófono, porque ya no puedo ver el mensaje. Sí, sí se escucha, profe. Gracias. Entonces vamos a Sí iniciar. se escucha, licenciada. Y se ve también la pantalla, Sí. la presentación. Perfecto. Muy bien. Entonces, de la clase anterior quedamos con algo pendiente. Quiero iniciar por ahí, porque como pertenecía al tema del día anterior, entonces para cerrar, vamos a iniciar. No sé si estará por ahí Paola o si fue ella, si mal no recuerdo, que hizo la pregunta sobre el amonio cuaternario. Quedé de investigar, porque sí sé que era de desinfección, pero no tenía la seguridad de si actuaba similar al hipoclorito de sodio. Entonces quise confirmar primero. Entonces vamos a compartir la información que conseguí. Dice que el amonio cuaternario, son compuestos químicos derivados del nitrógeno, utilizados como desinfectantes de nivel intermedio. Actúan desnaturalizando proteínas y alterando la membrana celular de microorganismos. Son bactericidas, fungicidas y virucidas, aunque no siempre eficaces contra esporas ni micobacterias. Se usan en superficies no críticas, como pisos, paredes, mobiliario y en equipos que no entran en contacto con mucosas. Entonces, de ahí viene la diferencia. Sí es un desinfectante, pero no actúa en las áreas críticas. Por eso siempre se recomienda el hipoclorito de sodio. Vamos a leer algo sobre él ahora. Dice que es un compuesto clorado, conocido como lavandina o lejía, con acción oxidante potente. Actúa inactivando ácidos nucleicos, desnaturalizando proteínas y rompiendo membranas celulares. Tiene acción bactericida, fungicida, virucida y tuberculicida, incluso contra esporas en concentraciones adecuadas. Se usa en desinfección de alto nivel, pero puede ser corrosivo para metales y superficies delicadas. Entonces, como vimos anteriormente, a diferencia del amoníaco cuaternario, también el cloro es tuberculicida y actúa contra las esporas. Entonces, incluso se dice que cuando hay necesidad de utilizar uno de los dos productos, y en el caso del amoníaco puede ser utilizado porque no es una zona de alto riesgo, se puede utilizar primero, pero luego seguido por el hipoclorito de sodio. Entonces, en mi opinión personal, sería conveniente solo usar el hipoclorito de sodio. Aquí vemos algunas consideraciones clínicas de eso mismo. Para derrames citotóxicos, el amonio cuaternario de quinta generación es más seguro en la fase inicial. Entonces, seguido por desinfectantes de alto nivel como el hipoclorito, según el tipo de superficie. El hipoclorito requiere precaución en superficies metálicas o delicadas y nunca debe mezclarse con otros productos, lo que le mencionaba anteriormente. Entonces, me dan un momentito que ahora voy a perdón, voy a leer esto y voy a dejar de compartir pantalla para compartir un video. Entonces,
Iniciamos este encuentro con la responsabilidad de mirar lo que se omite, corregir lo que se normaliza y sostener el cuidado como acto clínico y ético. ¿Qué quiere decir corregir lo que se normaliza? Lo que hacemos comúnmente que no es correcto, que todo el mundo ya lo considera normal porque lo han hecho un hábito, pero no es correcto, entonces hay que corregirlo. Hoy, cada error observado será una oportunidad para afinar la práctica, proteger al paciente y dignificar el rol profesional. Que esta sesión sea una pausa lúcida, rigor compartido y memoria activa. Vamos a compartir un video sobre precauciones de aislamiento por contacto para pacientes en el hospital. Este video fue elaborado por la doctora May Uskamaita. Me dan un momentito que voy a dejar de compartir para poderle compartir el video. Me confirma si pueden ver la pantalla del video, la pantalla de YouTube. Sí, sí se ve. Bien, gracias, Ángel. Ahora voy a reproducir el audio y me confirman si el audio también se escucha, por favor. Hola y bienvenidos otra vez a un nuevo video sobre tópicos de bioseguridad. ¿Se escucha el audio? Sí, sí se escucha. Bajo, Bien. pero se escucha. Ok, vamos a subirlo un poco más. Hoy hablaremos de aspectos importantes para pacientes y personal de salud acerca del aislamiento de contacto como medida de prevención para el control de infecciones dentro del hospital. Mi nombre es María Uskamaita, médico especialista en infectología. Te recordamos que estamos compartiendo información en nuestra página web en www.dimedinet.com para que accedas a mayor contenido relacionado a la infectología y biología molecular. Comencemos. El círculo de la transmisión por contacto se da a partir de un hospedero, en este caso un paciente infectado o portador de un patógeno altamente transmisible por contacto. Como vemos, al revisar a un paciente nos ponemos en contacto con todos los microorganismos del paciente. Posteriormente, si no se realiza la desinfección de las manos y se toca las superficies, se contamina áreas del ambiente hospitalario, como por ejemplo, materiales necesarios para la revisión de los pacientes, como el estetoscopio, superficies de los hospital como pasadores, y al entrar nuevamente en contacto con otro paciente se transfiere ahora los microorganismos del primer paciente contaminado a un nuevo paciente que ahora tendrá el riesgo de desarrollar una infección por los microorganismos transmitidos, dando lugar a una infección intrahospitalaria. El ciclo de transmisión de las infecciones por contacto se puede cortar a partir del lavado de manos y la desinfección de los aparatos médicos con los que se revisa al paciente. Sin embargo, la ropa que entra en contacto al revisar al paciente también puede considerarse otra forma de propagación de los patógenos, motivo por el cual surge la necesidad de utilizar batas desechables cuyo objetivo es limitar al máximo la cadena de transmisión de patógenos altamente agresivos en el medio hospitalario. Partiendo de estos principios, la indumentaria necesaria para el aislamiento por contacto incluye el lavado de manos de manera imprescindible, el uso de guantes, bata desechable, habitación individual, y en caso de no poder lograr realizar el aislamiento en habitación individual, se puede realizar un aislamiento de cohorte. Un aislamiento de cohorte consiste en aislar o agrupar a los pacientes en salas individuales que probablemente estén infectados o colonizados por el mismo microorganismo potencialmente transmisible, logrando mantener todas las medidas iguales en el control de prevención de infecciones. Ahora, conociendo los mecanismos de transmisión y cómo podemos prevenirlo, debemos conocer cuáles
cuándo emplear las medidas de aislamiento de contacto. Las situaciones en las que se debe indicar el aislamiento de contacto incluye varicela, infección por bacterias resistentes como bacilos gram negativos de tipo carbapenemasas, cocos gram positivos resistentes a vancomicina, infección por Clostridium difficile, entre otras como vemos en la imagen. Ahora, conociendo en qué situaciones debemos utilizar estas medidas de aislamiento de contacto, ahora surge la duda cuándo podemos retirar los aislamientos. Realmente es un tema discutible. Se podría considerar, por ejemplo, en el caso de microorganismos resistentes, la posibilidad de tener al menos 2 cultivos negativos para este microorganismo. Sin embargo, como estrategia se sugiere mantener el aislamiento mientras dure la hospitalización. Puede ser variable de acuerdo al tipo de infección que estemos tratando, por ejemplo, una infección sanguínea o una infección en piel, o si el paciente esté colonizado. Finalmente, cada hospital o unidad hospitalaria debería tener letreros de aislamiento para pacientes por tipo de patología que permita identificar qué aislamiento debe seguir todo personal para el control de la diseminación de diferentes infecciones. Un ejemplo, como vemos en la imagen, donde tenemos el acceso restringido a familiares y visitantes que deben seguir determinadas normas que ya hemos mencionado, como por ejemplo higiene de manos, uso de guantes, uso de batas desechables, material clínico individual, visitas restringidas y un ejemplo cómo debe permanecer el aislamiento de contacto o el letrero en cada puerta de los pacientes. Y con esto llegamos al final de esta presentación. Estaremos subiendo mayor información en nuestro canal en YouTube como DMedinet y nuestro canal aliado Biz de Ciencia y también en nuestras redes sociales. Muy bien, un momento. Bien. Ven la presentación ahí, ¿verdad? Sí, se visualiza. Ok, gracias. Entonces, vieron que el contenido del video se relaciona con uno de los temas que compartimos el día anterior. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta lo que nos recordaba ese video, vamos a compartir este micro caso, porque es pequeñito, y vamos a socializar un poquito acerca de él. Es una situación simulada, un paciente colonizado por Klebsiella pneumoniae resistente a antibioterapia, con indicación de aislamiento por contacto. Se ubica en una habitación compartida. La profesional de salud, en este caso la enfermera que le atendía, entra sin una bata desechable. Reutiliza los guantes entre pacientes, es decir, entre la atención de un paciente u otro, ella utiliza los mismos guantes para atenderlo. No verifica la señalización en la puerta ni el registro del aislamiento en el sistema hospitalario. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿quién me dice cuáles errores puede observar y cuál es el impacto clínico? ¿Quién se anima y me responde cuáles errores puede observar en este microcaso y qué impacto tiene? Está confundiendo el lavado de manos con el uso de guante. Bien. No uso de PPs tampoco. ¿Y qué otra cosa pueden identificar? O alguien más que pueda colaborar con el compañero. ¿Qué otro error puede identificar ahí? Voy a dejar de compartir para poderlos ver. A ver, Pamela, ¿qué error puedes observar en ese microcaso que compartimos? Pamela. Y Nicole, ¿puede ayudarnos? Bien, está bien. Comparto nuevamente. Y vamos. Es que no le entendí esa parte, licenciada. Voy a repetirlo de nuevo. Ah, sí, cómo no. Tomando en cuenta el video que acabamos de ver,
recordándonos uno de los temas que tratamos el día anterior, que fue el aislamiento, y en este caso específicamente el aislamiento por contacto. Entonces yo le estoy compartiendo ese microcaso que preparé para que ustedes lo analicen. Dice así, vamos a leerlo nuevamente. Es una situación simulada. Hay un paciente que está colonizado por Klebsiella pneumoniae. Eso es algo pulmonar. Resistente a antibioterapia, o sea que con los antibióticos que le ponen no mejora, es resistente. No le hace nada. Con indicación de aislamiento por contacto, o sea, le mandan a aislar por contacto. Se ubica en una habitación compartida. Lo ingresan en una habitación en donde hay otros pacientes. La profesional de salud, que es la enfermera, entró a la sala sin una bata desechable, usa unos guantes, pero ella los reutiliza, atiende a ese paciente, atiende a los demás que están en la misma sala y no verifica tampoco la señalización en la puerta ni el registro del aislamiento. Entonces, en ese sentido, me pregunto, ¿cuáles errores pueden ustedes observar en ese caso y cuál sería su impacto? Lo podría ser el desecho de guantes reutilizables, la bata desechable, el contacto por aislamiento también, que es repetitivo consecutivamente. Exacto. ¿Algo más pueden identificar ahí? Pese a que el caso es cortito, hay varios errores ahí. Podría ser también la habitación compartida. Exacto, ese es un error también. Bien, muchas gracias. Están analizando y estamos en esto. Sí, la habitación compartida, porque según el video y lo que compartimos el día anterior, este tipo de paciente necesita estar aislado, solo. Ahora bien, en caso de ser necesario ponerlo con otros pacientes, hay salas por cohorte, es decir, por padeciendo la misma enfermedad, lo pueden ubicar en una misma sala. Pero ahí está una habitación compartida, no dice exactamente si los pacientes padecen la misma enfermedad. Entonces la enfermera no se cuidó, entró sin bata, pero si tiene algún contacto, como veíamos en el video, de su uniforme con el otro paciente que atiende, ya está contaminando al otro paciente, y con los guantes ya ella contaminó a todo el paciente que ella atendió, porque no se cambió el guante, no lo desechó, no se lavó la mano en ningún momento, que aunque ahí no lo dice, pero no se evidencia que ella lavó las manos. Ese es otro error. No verificó la señalización, que era un aislamiento tampoco. Estos fueron algunos de los errores que se vieron ahí. Entonces, ¿cuál es el impacto? Una propagación de enfermedad entre los pacientes que están ahí y con el personal, porque recuerden que ella no se cuidó, puede salir incluso a donde sus demás compañeros y también podría contaminar a los compañeros. Bien, entonces ahora sí vamos a iniciar. Será un breve resumen y breve compartir de la clase anterior. Bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase 4, que es la que nos corresponde el día de hoy. Ética, riesgo y responsabilidad en cada desecho. Hoy no vamos a hablar solo de desechos, vamos a hablar de decisiones que protegen o exponen, de colores que advierten y de espacios que nos exigen precisión. Cada residuo hospitalario tiene una historia y cada historia puede terminar en seguridad o en riesgo. ¿Alguna vez han dudado dónde colocar un residuo? ¿Lo han pensado? Y si estoy aquí en este hospital, ¿dónde es que yo tengo que desechar esto? ¿Han sentido que el área donde trabajan no tiene el mismo nivel de riesgo que otra? Pero es que yo siento que aquí hay pacientes de alto riesgo, que lo que yo manejo aquí es más complejo que en aquella área. ¿Han enfrentado un derrame y no sabían si era biológico o químico? Algo se derramó en una mesa, en un escritorio, en el piso, y quizás no sé si eso era un biológico o era un químico. Estas preguntas no son menores y son el corazón de la bioseguridad operativa. Bien. Iniciamos nuestro tema con la disposición de residuos hospitalarios. Hay principios generales, según la Organización Mundial de la Salud, que establece que el manejo de residuos hospitalarios debe
minimizar riesgos para la salud y el ambiente, segregarse en el punto de generación. ¿Alguien de los aquí presentes sabe lo que significa segregarse? Bien. Segregarse en el punto de generación hace referencia a que deben, en el mismo lugar en donde está el desecho, donde utilizamos el material que teníamos que utilizar y vamos a desechar, en ese mismo momento, en ese mismo lugar, debemos de clasificar dónde es que lo vamos a echar y de inmediato disponerlo en ese zafacón, por así decirle. Entonces, segregarse es desecharlo en el mismo momento, pero en el lugar correcto. Usar recipientes codificados por colores. Incluir capacitación continua del personal. Hemos visto a través de los días que la capacitación también es clave para que todos estemos orientados y correctamente informados. Garantizar trazabilidad desde la generación hasta la eliminación final. Esto quiere decir que hay que garantizar que el proceso de desecho se realice efectivamente desde que se generó el desecho hasta que se llevó a su destino final. Bien. Según la OMS, los desechos se clasifican de la siguiente manera. Residuos generales. Estos comprenden papeles, cartón, restos de comida, residuos infecciosos, material contaminado con fluidos corporales, residuos patológicos como órganos, tejidos, muestras biológicas. Ustedes saben que cuando se realizan procedimientos quirúrgicos es probable que se extraiga algún órgano y ese órgano en algún lugar se debe desechar. Entonces también cuenta para clasificarlo como residuos. Residuos cortopunzantes, agujas, bisturí, lancetas, residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos o no utilizados, residuos químicos, que son reactivos, desinfectantes, solventes para diluir algún otro producto, residuos radiactivos, material contaminado con radionúclidos, por ejemplo, como las radiaciones oncológicas, que es un tipo de tratamiento que se le da al paciente con cáncer. Residuos citotóxicos, que también es para el paciente con cáncer, pero estos son fármacos, son medicamentos antineoplásicos y sus envases, o sea, el frasco con el producto dentro. Residuos presurizados, como aerosoles y cilindros de gas, son lo que son, como lo dice ahí, en gases o aerosoles, como los gases médicos, oxígeno, aire médico, como esas cosas. Residuos reciclables, que son plásticos, vidrio, metales no contaminados. Estas son las categorías de residuos para la OMS y algunos ejemplos para que puedan identificar. Continuamos. Entonces, disposición de residuos. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, por favor? Puede activar el micrófono e iniciar la lectura. Disposición de residuos. Utiliza en forma permanente los elementos de protección personal para recolección, transporte de los desechos y limpieza y desinfección del depósito. El personal deberá utilizar gorro, mascarilla, delantal plástico y guantes y botas. No introduzca las manos dentro del recipiente, pues ello puede ocasionar accidentes de trabajo como punciones, cortadas o contacto con material contaminado. Evite vaciar desechos de un recipiente a otro. Considere todo el material que se encuentre dentro de la bolsa roja como contaminado. Muchas gracias. Entonces, como vemos aquí, dice que el personal que tiene que desechar esos residuos debe utilizar gorro, mascarilla, delantal plástico, guantes y bota. Ahora, yo les pregunto a ustedes, de los que están aquí presentes que trabajan en centros hospitalarios, ¿ven el personal de limpieza o mayordomía utilizando estos elementos a la hora de desechar los residuos? ¿No tenemos hoy presente algunos de los que trabajan en centros hospitalarios? Sí, usan ese tipo de protección. Qué bueno, me alegra mucho que en su centro hospitalario lo haya visto, porque en lo personal, en el centro donde desempeño mi labor, no lo utilizan solamente guantes. Y por ahí he visto en otros hospitales que sí, de repente no usan la bata, pero guantes, gorros,
Sí, sobre todo cuando son pacientes como que Ansiosos. inmunocomprometidos. Ah, perfecto. Excelente. Aplaudo eso, porque realmente la bioseguridad inicia por cada uno de nosotros, pero lastimosamente en muchos hospitales la mayoría no quieren utilizar el equipo y no es porque no se le distribuya y porque no se le capacite, sino porque deciden no utilizarlo, pero es un riesgo. Les estorba, que les da calor, que se asfixian, no pueden respirar. Exacto. Así mismo es. Siempre es una lucha constante con el personal de salud porque es que la mayoría no quieren colaborar con lo que tienen que hacer y es cuidándolo primeramente a ellos, pero no quieren comprender esa parte. Porque imagínense, por ahí uno tenga una pequeña herida por cualquier cosa. Exacto. O haya algo ahí desechado, quizá mal clasificado, que sea aerosol, está sin mascarilla, lo va a inhalar, se va a enfermar. Entonces, líquido, las gafas. Exacto. Entonces, como ven ahí, evite vaciar desecho de un recipiente a otro. No se debe. Y también en mi hospital eso se ve. Cogen, por ejemplo, este tiene menos desecho, lo vacío en este que tiene más y dejo ese ahí. No se debe. Se debe recoger la bolsa completamente, amarrarla, sellarla y retirarla de ahí. No se debe dejar incluso la bolsa que ya tenía desecho en un zafacón. Entonces, todo lo que está en una bolsa roja hay que considerarlo contaminado porque ese es el color para ese tipo de desechos. Bien. Hay que evitar mezclar los desechos en su recolección, como lo decía, transporte y almacenamiento. Use el recipiente de acuerdo al color establecido para transporte de material contaminado y otro para transporte de material no contaminado. Deben de andar con 2 carritos, uno para los contaminados y uno para los no. Asegúrese que todos los desechos cortopunzantes y de riesgo biológico se encuentren en los recipientes correspondientes debidamente sellados. ¿Cuáles son estos? ¿Alguien se recuerda cómo se llama ese recipiente? Ese recipiente es el guardián. Bien. Mantenga en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de transporte, áreas de almacenamiento y de disposición final de los desechos. No coloque las bolsas en el piso ni las arrastre. También muchas veces vemos esa práctica, pero no se deben colocar en el piso, van directo al carro de transporte y no se deben arrastrar, porque si tiene algún derrame vamos a ir contaminando el piso. Aquí están los códigos de colores, según la Organización Mundial de la Salud. Recomienda un sistema de codificación por colores para facilitar la segregación segura desde el punto de generación, o sea, desde donde se generan estos desechos, reducir riesgos biológicos y químicos y garantizar una disposición final adecuada. Estos son los colores que, según la Organización Mundial de la Salud, debemos usar por cada tipo de residuos. El rojo para residuos infecciosos, por ejemplo, gasas con sangre, sondas, guantes contaminados, jeringas sin aguja. ¿Por qué menciona sin aguja? Porque las agujas, recuerden que no se desechan en las áreas de disposiciones comunes, sino que se deben de desechar en el guardián. Por eso menciona jeringas sin aguja. El color amarillo, la bolsa amarilla, ahí van residuos anatómicos y químicos peligrosos como placentas, órganos, medicamentos vencidos, residuos de laboratorio. La bolsa negra para residuos generales que no son peligrosos, como papel, cartón, restos de comida y empaques no contaminados. La bolsa blanca para objetos cortopunzantes, pero que están dentro de los contenedores rígidos. Es decir, que los contenedores rígidos se deben colocar en bolsas blancas. Esto contienen dentro agujas, bisturí, lanceta, ampolletas rotas. La bolsa azul es para residuos farmacéuticos no peligrosos, como blísteres vacíos, el blíster de la pastilla ya sin pastilla, envase de medicamentos no contaminados. La violeta es para residuos citotóxicos o citostáticos. Son los medicamentos que hemos mencionado que son para el tratamiento del cáncer.
fármaco antineoplásico, jeringas usadas en quimioterapia, o sea, con ese mismo medicamento. Y por último, la bolsa marrón, que es para residuos químicos peligrosos. Ahí van soluciones de revelado. Esas son las soluciones que se utilizan para revelar las imágenes diagnósticas como radiografía, tomografía, desinfectantes reactivos de laboratorio. Entonces, estos son los colores que se utilizan. Hay muchos hospitales que por lo general utilizan solamente rojo, amarillo y negro, pero esos son los que se deben utilizar. Bien. Principios clave según la OMS. Segregación inmediata. Debe hacerse en el lugar y momento en que se genera el residuo. De inmediato, vamos a desecharlo en el lugar indicado. Rotulación clara. Cada bolsa o recipiente debe tener el color correspondiente y estar etiquetado. Se le pone una etiqueta de qué contiene ahí, de si está contaminado o no. Capacitación continua. El personal debe conocer los riesgos y protocolos de cada tipo de residuo. Transporte interno diferenciado. Carros con ruedas, tapa y fundas del color correspondiente. Es decir, que el carro donde vamos a transportar esos desechos, aparte de tener la bolsa sellada, debe tener una tapa en donde se van a colocar. Almacenamiento temporal seguro. Eso es cuando van a dejar momentáneamente los residuos en un depósito hasta ser desechado, ser llevado a su destino final. Entonces, esta área debe estar ventilada y debe ser restringida, de acceso es restringido, que no todos puedan accesar ahí, porque recuerden que aquí hay varios desechos que pueden ser contaminantes y con separación por tipo de residuo. Aunque lleguen a ese depósito, no deben de estar todos juntos, sino todos clasificados. En la clase anterior mencionábamos un tipo de clasificación por nivel de bioseguridad. Entonces, en esta vamos a mencionar esta clasificación de área de riesgo, por área de riesgo. Esta comprende 3 categorías. La primera categoría es la de alto riesgo, que son áreas donde se realizan procedimientos que implican exposiciones esperadas a sangre, o sea que conocemos que puede haber sangre en la realización del procedimiento, líquidos corporales o tejidos. ¿Cuáles son estas áreas? Urgencias, cirugía, patología, laboratorio clínico, sala de parto, ginecobstetricia, urología, cuidados intensivos, área general de hospitalización, de terapia respiratoria, odontología, procedimientos de enfermería, porque recuerden que las enfermeras en ocasiones estamos realizando hasta la venopunción que realicemos para canalizar un acceso venoso periférico, podemos tener ahí, tener contacto con sangre, que la sangre quizás por algún accidente el protector del catéter se retire y la sangre se derrame. Y central de residuos. También tenemos la categoría 2, que ya este es un riesgo intermedio. Son áreas donde se realizan procedimientos que no implican exposiciones rutinarias, pero que puede implicar exposición no planificada a sangre, líquido corporal o tejido. Es decir, que puede ser que el objetivo no sea ese, pero que por alguna razón pudiese haber presencia de esos fluidos. Esto incluye áreas como mantenimiento de equipos médicos, a veces hay equipos que utilizamos con los pacientes que tienen contacto con fluidos, rayos X, depósito final de residuos, consulta externa, vacunación, fisioterapia, lavandería, servicio farmacéutico, mantenimiento, servicio de alimentación. Y por último tenemos la categoría 3, que es la de más bajo riesgo. Aquí en estas áreas podemos encontrar procedimientos que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos, o sea, no hay presencia de ello. ¿Cuáles son? ¿Dónde podemos ver eso? En áreas administrativas y donde están los gases medicinales. Bien. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Los manejos de derrames según la OMS. Ahora vamos a ver cómo vamos a limpiar esos derrames. Manejo de derrames según la OMS. La OMS establece que todo establecimiento de salud debe contar con un procedimiento estandarizado y entrenado para responder a derrames de sustancias peligrosas, especialmente residuos infecciosos,
sangre, fluidos corporales, cultivos, residuos químicos, desinfectantes, reveladores, medicamentos, residuos citotóxicos, fármacos oncológicos. Bien. Debemos saber cómo vamos a responder a esos derrames. Entonces, el protocolo general recomendado para todo tipo de derrame, aunque todos son diferentes, pero siempre hay algo general. Y luego vienen los específicos. Una evaluación inmediata del riesgo. Identificar qué tipo de sustancia se derramó. Asegurar el área y restringir el acceso hasta que se haya eliminado el derrame. Utilizar equipo de protección personal, guantes resistentes, mascarilla, bata impermeable, gafas de seguridad. En caso de químicos, protección respiratoria si hay vapores. Una mascarilla, quizás de filtro. Materiales para contención, o sea, para contener el derrame. Paños absorbentes, arena o material inerte para líquidos químicos, contenedores rígidos para residuos cortopunzantes. No debemos tomar quizá el swapper, la mecha, para limpiar estos residuos. Por eso dice paños absorbentes, o sea, sería el papel toalla, no un paño de tela, el papel toalla que absorba lo derramado. También vamos a continuar con una neutralización o limpieza. Para derrame biológico se utiliza solución de hipoclorito de sodio del 0.5 al 1% de concentración. Y para químicos, seguir la ficha técnica del producto. ¿Qué quiere esto decir? Cada químico trae su posología, su información. Entonces, la misma información siempre dejan saber qué se puede hacer en caso de derrame y en caso de intoxicación. Por lo general, traen esas precauciones. Y una eliminación segura. Desechar los materiales usados en bolsas rojas o marrones según el tipo de residuo. Etiquetar como residuo de derrame, o sea que hay que ponerle la etiqueta que es un derrame que hay ahí dentro, no es un desecho común. Y tratar como residuo peligroso. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Desinfectar el área. Una limpieza profunda con desinfectante hospitalario, que es el hipoclorito de sodio, y una ventilación si hubo vapores. Siempre que hay vapores, que hay aerosoles, hay que ventilar el área, porque si no se queda concentrado en el área, si no hay ventilación, y las personas que entren ahí van a inhalarlo y pueden tener una intoxicación. Registro del incidente. También tiene que haber un libro de novedades, de registro de derrames, si así lo quieren, donde se deba poner la fecha, la hora, qué sustancia se derramó, qué cantidad se derramó o su aproximado y el personal involucrado que trabajó en ese derrame. Evaluación de exposición, o sea, evaluar qué pasó con esta exposición y dar un seguimiento clínico si es necesario. Si alguien resulta afectado, entonces se le da se hace un monitoreo y se sigue para ver qué medidas se van a tomar luego. Y como siempre, la capacitación continua, hacer simulacros periódicos, es decir, vamos a hacer un simulacro de que esta sustancia X se derramó y vamos a ver cómo vamos a accionar. Porque a veces nuestro cerebro termina de fijar cuando nosotros mismos realizamos las acciones que cuando solo las leemos o nos las comparten teóricamente. Y un acceso visible al protocolo y al kit de derrames. Hay kit de derrames que lo venden a sí mismo y tiene todo lo que se necesita para realizar esa acción. Entonces, un acceso visible, o sea, ¿dónde está escrito cómo voy a realizar ese derrame? En un lugar visible, o si no está tan visible, que el personal esté orientado de que eso existe y que está en ese lugar y que el kit está guardado ahí. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿está todo claro o alguien tiene alguna duda? Bien, no, no hay duda. No hay duda. Qué bueno. Es importante también que no haya duda porque quiere decir que el mensaje está siendo eficiente, está llegando. Entonces, en esta pausa voy a aprovechar para recordarles que pueden adquirir su certificado, aunque habíamos dicho que era hasta el 15 de septiembre, pero aún pueden acceder
a la promoción. Se comunican con el administrador del grupo de WhatsApp y le va a estar informando. Recuerden que este puede hacer que ustedes se destaquen en una postulación próxima a un empleo y que este certificado es avalado por la Google Workspace for Education. Una contribución de 50 soles o $14 y tienen su certificado. Bien, continuamos. Vamos a ver una tabla comparativa de medidas ante derrames hospitalarios según el tipo de residuo. Aquí vemos los que mencionamos, infecciosos, químicos y citotóxicos. Ahí están las medidas inmediatas que se van a realizar según la OMS. El equipo personal que deben utilizar de protección personal requerido en cada uno de ellos, la eliminación segura, o sea, cómo, dónde es que lo voy a eliminar y con qué voy a desinfectar esa área. Los infecciosos se debe hacer inmediatamente, aislar el área. ¿Qué quiere decir? Que nadie tenga acceso a esa área. Cubrir con material absorbente, como mencionamos, aplicar hipoclorito de sodio y esperar de 10 a 30 minutos para que actúe. Para eso vamos a utilizar guantes resistentes, una bata impermeable, mascarilla y protección ocular. Vamos a tener nuestra bolsa roja para esos desechos, un símbolo biológico. Algunos no tienen el símbolo, pero la vamos a etiquetar. Se lava con agua y detergente tras la desinfección. Para los químicos, se va a identificar qué sustancia se derramó. Se va a ventilar el área porque lo químico es muy tóxico, entonces vamos a ventilar el área, vamos a abrir persianas, ventanas, puertas para que circule. Usar un absorbente químico y evitar agua si es reactivo, si se reactiva. Para esto vamos a utilizar como protección guantes resistentes a químicos, los guantes son diferentes. Mascarilla con filtro, que viene siendo como la N95 o la FPP3. Una bata impermeable. El contenedor que vamos a utilizar es una bolsa amarilla para químicos peligrosos, como dijimos anteriormente, y se va a limpiar con detergente neutro, si es seguro. Para los citotóxicos, se va a aislar e informar inmediatamente. Usar el kit específico de derrames para ello. Evitar aerosoles y técnica cerrada. Aquí vamos a utilizar doble guante, bata impermeable, mascarilla N95, protección ocular y el contenedor púrpura para citotóxicos, la bolsa púrpura o violeta. Lavar con detergente y desinfectante compatible. Es decir, que los productos que vamos a utilizar, los detergentes y desinfectantes, debe ser compatible con el citotóxico derramado. Entonces, debemos leer también la información que trae ese medicamento. Uso del guardián. Aquí vamos a hablar nuevamente de nuestro compañero para desechar las agujas. El uso del guardián amerita una consideración especial dentro de las estrategias para el control de riesgo biológico a nivel hospitalario y asistencial. La transmisión ocupacional de gérmenes tales como el VIH, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C está bien documentada y la principal ruta de exposición a patógenos hematógenos es a través de lesiones percutáneas accidentales causadas por elementos cortopunzantes, en especial agujas. Por eso tenemos que tratar de desechar esa aguja siempre en el guardián, inmediatamente la utilicemos. Miren cómo dice ahí que la mayoría, estos virus por lo general son de alta exposición y es a través de lesiones percutáneas, o sea, una herida que tengamos en la piel o si nos puncionamos con esa aguja, accidentalmente tenemos un gran riesgo de poder contraer esas infecciones, esos virus. Los accidentes en su mayoría ocurren en trabajadores de la salud directamente involucrados en la atención de los pacientes, como enfermeros, podría ser bioanalistas también que extraen con agujas la muestra sanguínea, a veces los médicos residentes o internos, pasantes también. Muchas de estas lesiones ocurren con objetos ya utilizados con un paciente,
casi un tercio de ellas durante las actividades de disposición de tales elementos, lo que quiere decir que la mayoría de estas funciones accidentales suceden en el momento de desechar esa aguja. Por eso tienen que tener precaución cuando van a desechar la aguja, porque la mayoría de funciones se da en ese momento. Hasta tanto no se difundan los sistemas seguros de inyección sin agujas, el uso de guardianes seguirá siendo un aspecto crítico de prevención. El sistema seguro de inyección sin aguja es un sistema que hay que para uno administrar el medicamento al paciente, la aguja se la retiramos, pero casi no tenemos esos dispositivos y nos vemos la necesidad de seguir utilizando las agujas tradicionales. Entonces, en resumen y de acuerdo con las prácticas de seguridad, los guardianes deben ser de fácil acceso, o sea, que todo el mundo sepa dónde están y llegar a ellos fácilmente. Estar localizado tan cerca como sea posible de las áreas donde los elementos cortopunzantes se utilizan o donde razonablemente se pueda anticipar su presencia. Es decir, si estoy en una unidad de cuidados intensivos, el guardián debe estar pues en el mismo cubículo del paciente. Cuestión de que como yo voy a administrar medicamentos ahí, voy a canalizar, voy a utilizar agujas, pueda desecharlo inmediatamente. Estar siempre disponibles, ser de tamaño y capacidad suficientes para que quepa el elemento más grande utilizado en cada área de trabajo. Es decir, pensamos, primero analizamos cuál es el elemento más grande, cortopunzante que utilizo en esta unidad. Entonces el guardián debe tener el tamaño suficiente para que él pueda ser desechado en él. Y también debe corresponder al volumen de elementos generados en dicha área. Es decir, como que todos puedan ir en ese guardián, que no sea tan pequeño que tenga la necesidad de buscar otro. En el periodo comprendido entre las operaciones de recolección de limpieza, esto evitará que los guardianes sean sobrellenados y disminuir así la probabilidad de accidentes. Mantenerse en posición vertical durante su llenado. Permanecer estables cuando se colocan en una superficie horizontal. Esto quiere decir que no se muevan. Hay que fijarlo, si es necesario, fijarlo para que él esté firme en la superficie donde se coloque. Fijarse estructuras a una altura no mayor de 1 metro del nivel del piso. Recordamos que anteriormente mencionamos que no podía estar en el piso, que debía estar elevado. Y al alcance del brazo del usuario, es decir, para que el usuario no tenga que agacharse o quizá porque diga, pero eso está ahí muy bajito, no me voy a bajar, voy a llevarlo allí, o tengo problemas ya en las rodillas, no puedo bajarme, entonces que esté accesible a una altura de que el brazo pueda llegar para llevar el desecho a su lugar. Para su ubicación, tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No debe haber obstáculo entre el lugar de uso del elemento cortopunzante y el recipiente. Es decir, yo estoy utilizando estas agujas en este lugar. No debe haber algo que me impida llegar hasta el guardián. Debo de llegar sin ninguna obstrucción. El personal debe desechar el material cortopunzante tan pronto sea posible después de utilizarlo, preferiblemente sin pasarlo de mano en mano antes de disponerlo dentro del guardián. Y eso también lo habíamos mencionado. Es mejor que la misma persona que lo utilizó sea quien se disponga a desecharlo y no que lo pase a alguien más, porque está el riesgo ya de tener un accidente. En los sitios de ubicación y de utilización de guardianes debe haber buenas condiciones de iluminación, en especial para determinar si alguno de los elementos cortopunzantes protruye el recipiente o si está visiblemente contaminado en los puntos de manipulación. ¿Qué quiere esto decir? Que la luz que tengamos en el área sea suficiente para yo identificar si algún elemento de eso que eché ahí en ese envase como que se adherió a la pared y se hizo una protrusión, o si se contaminó el guardián por fuera y yo puedo contaminarme con esos fluidos. Antes de ponerlo en funcionamiento, hay que rotular los guardianes, poner el nombre de la institución, el área de ubicación,
las fechas de apertura, es decir, cuándo se comenzó a utilizar y la fecha programada para cambiar. No debe durar más de un mes. Aunque tenga espacio para desechar más elementos, no debe ser su duración mayor a un mes. Y poner el nombre del responsable, es decir, la persona que lo colocó. Ser reemplazados en forma periódica, sin que el llenado supere la 3/4 parte. Ya habíamos mencionado eso. No puede, tiene que quedar un cuarto de espacio desocupado y cambiar no superior a un mes. Si durante el llenado existe riesgo de derrame o escape, el guardián deberá colocarse dentro de otro recipiente con características similares. ¿Qué quiere esto decir? Que si el guardián por alguna razón se puncionó y entonces está derramando, está escapando parte de los fluidos que están dentro de él, hay que buscar otro guardián, porque miren cómo dice ahí, características similares, un guardián más grande y colocarlo dentro. Una vez lleno, sin superar el nivel y cumplido el tiempo, hay que sellarlo, disponerlo dentro de una bolsa roja, porque se debe manejar como un desecho contaminante para su recolección y disposición final, que es la incineración. Se lleva a incinerar. Ahora bien, ya hemos manejado muchos residuos, manejamos ahorita el paciente, vamos a hablar de lavado de manos, vamos a lavarnos las manos. Entonces, técnica de lavados de manos con agua y jabón, la duración recomendada es de 40 a 60 segundos. ¿Con qué producto? Con agua potable y jabón líquido. Está indicado antes y después del contacto con pacientes. Procedimientos invasivos, manipulación de dispositivos, fluidos corporales, alimentos, entre otros. Aquí vemos cómo, según la OMS, los 11 pasos para lavarse las manos. Lo primero es, el que es considerado el paso número 0, es mojarse las manos con agua, porque tenemos que tenerla húmeda para poder hacer espuma cuando nos coloquemos el jabón. Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Luego, frotarse las palmas de las manos entre sí. Esto para irla limpiando y también para hacer la espuma. Como tercer paso, frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Es decir, que luego que lo haga con la derecha encima de la izquierda, va a hacerla con la izquierda encima de la derecha. El mismo procedimiento. Como cuarto paso, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, porque ahora vamos a limpiar los espacios interdigitales. Paso 5, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos. Esto es para limpiar los dedos, como en concha, forma de concha. Primero la derecha sobre la izquierda y luego viceversa, izquierda sobre la derecha. Paso 6, frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Esto es frotar el pulgar y con este dedo vamos limpiando aquí y luego viceversa. Paso 7, frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Esto es para limpiar las uñas y la punta de los dedos. Paso 8, enjuáguese las manos con agua. Se enjagua una primero y luego la otra. No debemos retirarnos el jabón frotando nuestras manos, solo con el agua. Paso 9, séquese con una toalla desechable. No debe de ser con una toalla de tela porque va a quedar húmeda y eso alberga microorganismos. Una toalla desechable, papel toalla, absorbente para luego desechar. Paso 10, sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Con la misma toalla de papel o papel toalla que me seque las manos, voy a cerrar el grifo. Todo este tiempo, aunque se sienta que se está desperdiciando agua, porque es así, no debemos tocar el grifo. Ella va a permanecer abierta hasta que finalicemos y con el papel cerramos el grifo. Paso 11. Sus manos son seguras, ya están limpias.
Entonces, en este momento voy a compartirle un recurso audiovisual, o sea, el lavado de manos clínico realizado este video por el Hospital Villa de El Salvador. Vamos todos a lavarnos las manos. Ahora denme un momentito que voy a dejar de compartir para compartirle este videito. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta en lo que hago el cambio? Sí, profesora. Dígame. De las clases que hemos visto, solamente han enviado la primera clase en las diapositivas. Solamente han enviado la primera clase, no han enviado ni la segunda ni la tercera. Bien, pues vamos a coordinar para que les sean enviadas. Sí, vamos a comunicarnos con las personas correspondientes para que ustedes reciban sus diapositivas. ¿Pueden ver ahí el video? Sí. ¿Se ve? Bien. Entonces ahora lo voy a reproducir. Vamos a ver el lavado de manos. Hoy día vamos a recordar la higiene de manos en la ¿Se puede escuchar? Sí, se escucha. Perfecto. técnica de agua y jabón. Para ello tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos, como por ejemplo, liberar nuestras manos de anillos, de pulseras, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin las uñas esmaltadas, mucho menos uñas postizas. Una vez que cumplamos esos requisitos, vamos a empezar a hacer la higiene de manos con agua y jabón, que tiene una duración de 40 a 60 segundos. Empecemos. Paso número 0. Primero tenemos que abrir nuestro caño, regularizar, y el paso 0 es humedecernos las manos. Nos humedecemos las manos. El paso número 1 es dispensar del insumo, ¿no? En este caso es clorhexidina al 2%, aproximadamente 5 ml, ¿no? El paso número 2 es la distribución del insumo. El paso número 3 sería la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa, la palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 va a ser los interdigitales de nuestras manos. El paso número 5, los pulpejos y nudillos de nuestras manos y viceversa de la siguiente mano. El paso número 6 va a ser los pulgares, primero de una mano, luego de la siguiente mano, los pulgares de la base. El paso número 7 vendría a ser la palma de la mano izquierda con los pulpejos de la mano derecha y viceversa, palma de la mano derecha con los pulpejos de la mano izquierda. El paso número 8 viene a ser enjuagarnos nuestras manos hasta retirar el jabón. Luego procedemos a secarnos nuestras manos. Es el paso número 9. El paso número 10 es cerramos el caño con el papel, disponemos en el tacho negro, y el paso número 11 decimos: mis manos están limpias. Hola, buen día. Hoy día vamos a recordar. Bien. Vamos a compartir nuevamente para finalizar nuestra presentación. Bien. Entonces ya pudimos ver y escuchar, o sea, ver cómo se realiza el procedimiento, ellas recordando de que siempre las manos deben estar libres de accesorios. Entonces, el próximo día y última clase de este curso estaremos hablando más ya de nosotros mismos. Autocuidado del personal de salud, exposición laboral, comités de bioseguridad y toma de decisiones en contexto de riesgo. Porque cada gota cuenta, cada gesto protege y cada paso salva.
Sigamos los protocolos con precisión ética y humanidad. Gracias a todos por su atención. Bienvenidos a GECA, comprometidos con la enseñanza. Hasta aquí la presentación. Entonces, ahora, si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran comentar, bueno, pues adelante. ¿Alguna duda de lo compartido, conversado la noche de hoy? Bueno, me gustó mucho el video, la práctica de lavado de manos. En otras partes no la hacen así, sino distintas. Y bueno, me gustó bastante eso. Bueno, y hay que también estar atento al uso del guardián. Así y bueno. es. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Gracias, Aurora. Entonces, gracias a todos por su participación. Los espero en el cierre ya de este curso de bioseguridad hospitalaria. Ha sido un placer compartir con ustedes hasta este momento. Muy buenas noches. Buenas noches.